Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Hoy estamos por aquí, como cada lunes, estudiando un libro de la Biblia. Y hoy vamos a hablar sobre la primera carta de Corintios. Pero primero vamos a colocar este estudio bíblico en las manos de nuestro Padre. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Señor, te damos toda honra y gloria a ti, Padre eterno. Te damos gracias, Padre, por cada alimento que nos das. Gracias por permitirnos, Padre amado, estar en tu presencia, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos dé sabiduría y discernimiento para poder entender tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que me utilices como instrumento para llevar tu mensaje a este pueblo bendito, Señor. Padre, todo esto lo dejo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les dije, vamos a hablar sobre la primera carta de Corintios. Y esta carta la escribió el apóstol Pablo, se dice que con Sóstenes. Esta carta fue dirigida a la iglesia en Corinto y la escribió alrededor de los años 57-54 después de Cristo. Se dice que fue hacia su segundo viaje que él realizó. Esta carta contiene 16 capítulos y 437 versículos. Esta epístola a los Corintios fue escrita desde Efeso, un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita, en una época cuando las restricciones morales eran mínimas. Naturalmente, era muy difícil establecer una iglesia y mantenerla pura en esas circunstancias. El propósito de Pablo al escribir esta carta fue doble. Uno fue guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral. Y la otra fue contestar algunas preguntas específicas que le dirigieron a él. La ciudad de Corinto era influenciada por el espíritu de inmoralidad y codicia. Los corintios llegaron a tener muy mala reputación, hasta en los gentiles, como inmorales, llena de filósofos, y por eso Pablo dice que él no fue con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. También Corintios tiene el pensamiento que el cuerpo era pecado, no tenía importancia y que no importaba lo que uno hiciera con él. Por eso el problema de inmoralidad en la carta. Se formaron varios problemas en la iglesia a pesar de que ellos tenían todos los dones y sabían mucho. Pero Pablo les recuerda de que se olvidaron del amor. Esta iglesia estaba compuesta por gentiles, judíos y griegos. Estas personas tenían gran experiencia en los dones espirituales y tenían una muy buena enseñanza, pero tenían mucha falta de amor, ese amor verdadero que era el amor a Dios, a Jesucristo. Ellos tenían mucho orgullo, estaban en partidismo. Unos estaban con Pablo y otros con Apolos. Se formaron muchas contiendas, problemas de inmoralidad. Los líderes se interesaban más por el dinero que por el servicio a Dios y al pueblo. Criticaban mucho a Pablo y decían que él no era el apóstol. Pero Pablo, con todo y eso, se preocupaba mucho por esta iglesia. Para Pablo, los creyentes son santos y llamados a pesar de su conducta a veces impura. La sociedad corintia estaba plagada con individualismo competitivo, una actitud que se extiende dentro de la iglesia.
Grupos feudales se desarrollaron alrededor de figuras de líderes rivales quienes pueden haber organizado diferentes casas e iglesias. Pablo reprendió a quienes pretendían pasar como espirituales, maduros y sabios, recordándole que Dios usa al humilde, al despreciado y débil en el mundo para dar lugar al cambio, al sabio y fuerte. Pablo se dedicó al problema de la inmoralidad sexual y los peligros y ventajas del ascetismo sexual. Él señaló los efectos perjudiciales de las demandas cristianas de uno a otro en cortes seculares y la maldad de la idolatría. Pablo centró su atención en las prácticas de la adoración, la naturaleza de la cena del Señor y la naturaleza y uso de los dones espirituales. La adoración debe ser de manera ordenada, que honre a Dios, inspiradora y unificadora. Pablo les enseñaba que debían adorar a Dios con todo su cuerpo y todo lo que hicieran. El problema más serio de la iglesia de Corintia era la mundanalidad, una falta de disposición a divorciarse de la cultura que los rodeaba. La mayoría de los creyentes no podían separarse consecuentemente de sus caminos antiguos, egoístas, inmorales y paganos. Fue necesario para Pablo escribir para corregir esto, como también para mandar a los cristianos fieles no solo a romper la comunión con los miembros desobedientes y no arrepentidos, sino a sacar a esos miembros de la iglesia. Antes de que él escribiera esta carta inspirada, Pablo le había escrito a la iglesia otras correspondencias, la cual también era de naturaleza correctiva. Debido a que una copia de esa carta nunca ha sido descubierta, se ha referido a ella como la carta perdida. Hubo otra carta no canónica después de Primera de Corintios, normalmente llamada la Epístola Severa, que lo vamos a ver en Segunda de Corintios. Pablo termina esta carta despidiéndose de ellos y exhortándolos a que hagan lo bueno y que pronto Él estará con ellos, ayudándoles en todo. Yo, mis hermanos, me despido queriendo recordarles que para nosotros lo más importante debe ser nuestro Padre Celestial, Dios. Pero también me despido como se despidió Pablo en esta carta, diciéndole: la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, preocupémonos porque nuestra iglesia, Centro Cristiano Restauración, no tenga que pasar por estas cosas. Seamos esas personas diligentes del Señor que velamos porque nuestra iglesia siga siendo una iglesia sana. Dios les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.